Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted esté actualizado de lo que pasa a esta hora. El gobierno, como ustedes ya saben, presentó oficialmente las preguntas de la consulta popular que serán radicadas en el Senado ante el hundimiento de la reforma laboral. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dice que son optimistas en su aprobación. Mateo Piñeros. Sí, Camila, pues estas preguntas las presentaron entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Una de ellas, la primera, por ejemplo, ¿está de acuerdo con que el trabajo del día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Hay otra pregunta que dice, ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% del trabajo en días de descanso dominical o festivo? Y así hay 12 interrogantes que tendrán que responder los colombianos si se aprueba la consulta popular en el Senado. Pero el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, justamente presentando estas preguntas, se refirió al tema. Esto fue lo que dijo. El resultado de la consulta, si es afirmativo, es de obligatorio cumplimiento para el Congreso de la República de Colombia en el periodo inmediatamente siguiente. Si el Congreso no lo hace, el presidente queda automática y constitucionalmente facultado para expedir por decreto el contenido votado afirmativamente por los ciudadanos en la consulta popular. Camila Lobodan, otras de las preguntas son, por ejemplo, ¿está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de la seguridad social? Y está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales. Recordemos que el 1 de mayo el mismo presidente Gustavo Petro irá personalmente al Congreso para radicar el texto de la consulta popular y que inicie oficialmente el trámite de esta consulta. Gracias, Mateo, y vamos al Congreso de la República porque se conocen las primeras reacciones políticas precisamente a la presentación de estas preguntas de la consulta popular que está citando el Gobierno Nacional. Andrés Carmona. Para los integrantes de la bancada de gobierno, las preguntas planteadas por el Gobierno Nacional para la consulta popular resuelven los problemas que enfrentaba la reforma laboral hundida por la Comisión Séptima del Senado. El representante Heráclito Landines. Por lo tanto, se le preguntará a los colombianos que con su voto aprobarán esta reforma popular o de lo contrario votarán negativamente. Pero es una consulta popular muy importante para fortalecer la democracia en Colombia. El representante liberal Carlos Felipe Quintero. Por eso pedimos que se excluyan y que se debata ese proyecto de ley dentro del Congreso de la República. Sin embargo, vamos a ver qué dice el Senado. Para sectores de la oposición, como el senador Alfredo de Luque del partido de la U, algunas de estas normas están hoy contenidas en leyes vigentes en el ordenamiento jurídico nacional. Y el presidente del Consejo de Estado se pronunció sobre la locución presidencial transmitida ayer, que pareció más un consejo de ministros. Dijo el presidente que si bien el mandatario Gustavo Petro tiene la autonomía para hacerlo, al tratarse de una emergencia sanitaria por la fiebre amarilla, cuestionó que el presidente tenga el ejercicio constante de descalificar las decisiones de la rama judicial. Sergio Barbosa. El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, se pronunció sobre la locución presidencial de anoche y aseguró que el presidente Gustavo Petro ayer abordó el tema de la emergencia sanitaria por la fiebre amarilla y que tiene toda la autonomía para hacerlo. Sin embargo, dijo que se entrará a analizar si lo de ayer fue una locución o un consejo de ministros, porque hay que estudiar los elementos que enrarecen las alocuciones presidenciales. Incluso el presidente de esta alta corte aseguró que el primer mandatario tiene un ejercicio constante de descalificación en contra de las altas cortes. El presidente tiene un ejercicio que descalifica a la rama judicial permanentemente. Nosotros estamos diciendo que los jueces estamos para defender la Constitución y la ley y no hay agenda política de ninguna naturaleza ni hay un ataque al gobierno, porque es lo que menos le asiste a la rama judicial. Además, el magistrado Álvarez aseguró que bajo ninguna circunstancia se está censurando al presidente Gustavo Petro, todo esto tras el fallo de tutela que ordena al presidente no transmitir su consejo de ministros por canales privados, regionales, locales y comunitarios. Empieza en este momento la segunda Eucaristía en homenaje al Papa Francisco en la Catedral Primada de Colombia, aquí en Bogotá. Más de 1.000 personas participan en esta celebración religiosa. Allí está Cristian Correa.
Sí, a esta hora está empezando la segunda de las 3 Eucaristías que está ofreciendo la Conferencia Episcopal en homenaje al Papa Francisco. La de hoy es precedida por el cardenal Rubén Salazar, cardenal que tuvo la oportunidad de participar en el cónclave que en el año 2013 eligió al Papa Francisco como el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Yo estoy en este momento con la hermana Rosani, ella hace parte de la Congregación de Hermanas de la Madre María. Ella está participando en esta Eucaristía y le queremos preguntar, hermana, buenas tardes, ¿cómo se sienten ustedes como religiosas de perder al líder de la Iglesia? Buenas tardes, pues se siente como un vacío porque, como dices, es el líder y la cabeza de nuestra Iglesia y es como saber que no hay esa persona visible en este momento, pero también con mucha esperanza de que pues ya él está gozando de la presencia de Dios y de que pues el Señor sigue guiando a su Iglesia. Ustedes como religiosas, ¿cuál es la mayor enseñanza que les dejó este paso de Francisco como líder de la Iglesia? Pues el amor a los pobres, el amor a los más necesitados y la simpleza, vivir nuestra fe de manera simple y de manera asequible a las personas. Son un poco más de 1000 personas las que participaron en la Eucaristía del lunes y las que se espera que lleguen y terminen de completar en este momento el llenado total de la Catedral Primada de Colombia, donde empieza, como les decíamos, la segunda de las 3 Eucaristías en homenaje al Papa Francisco. Más de 250.000 familias salieron de la pobreza de largo plazo el año pasado, de acuerdo con el DANE. Marcela Peña. Estamos hablando de la medición de pobreza multidimensional que hace el DANE y que pasó del 12,1% en 2023 al 11,5% en el año 2024. Se lo digo más fácilmente, 251.000 familias salieron de la pobreza de largo plazo, de la pobreza multidimensional, en el año 2024. La región más pobre del país hoy es la de Orinoquía y Amazonía, seguida por la región Caribe y la región central. En Bogotá y en Antioquia la pobreza aumentó el año pasado. Este indicador no mide cuánto gana la gente, sino más bien cuáles son sus capacidades para mantenerse fuera de la pobreza. Por ejemplo, si tienen acceso a la educación, a la salud, si tienen una vivienda en condiciones habitables y si tienen acceso a empleo o por el contrario están siendo víctimas de un desempleo de largo plazo. Y más del 67% han aumentado las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el acceso a medicamentos desde el año 2022, según una encuesta realizada en las últimas horas por parte de la Defensoría del Pueblo y que fue presentada durante la audiencia pública sobre la reforma a la salud en el Congreso de la República. Jessica Gutiérrez. Diana Vaca, la delegada para la salud desde la Defensoría del Pueblo, destacó durante la primera audiencia pública de la reforma a la salud que se está llevando a cabo en la Comisión Séptima del Senado las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a los medicamentos, señalando que las quejas al respecto han aumentado más del 67%. Además, también indicó que en otras acciones relacionadas han experimentado un incremento superior al 40%, lo que evidencia un aumento significativo en comparación con el año 2022. Más del 40% la tendencia comparada con 2022, es decir, sí tenemos un fenómeno de complicaciones en el acceso a medicamentos y a servicios. Sentimos, como pasó con la Superintendencia Nacional de Salud, que el fenómeno de problemas de acceso se ha agudizado. Y es que además, en nombre de la Defensoría, hace un llamado a todos los actores a que mantengan abierta la discusión para el proyecto de ley en el marco del espacio en el Congreso. El representante de la Cámara, Andrés Forero, denunció que en el Ministerio de Salud las órdenes de prestación de servicios aumentaron en un 68%, triplicando su costo entre el 2022 y el 2024. De 911 contratos se pasó a la firma de 1.531. Carolina Otero. Según el representante Andrés Forero, la cantidad de contratos creció un 68%, pasando de 911 a 1.531, mientras que su costo se triplicó al pasar de 32.000 millones de pesos a más de 96.000 millones. Mientras el sistema de salud colombiano se cae a pedazos, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha destecnificado el Ministerio de Salud y Protección Social y ha convertido a la entidad en un fortín burocrático. Y es que al comparar las órdenes de prestación de servicio OPS entre el año 2022 y el año 2024, se ve con preocupación
cómo crecieron en un 68%. Esta denuncia además se suma a los cuestionamientos recientes sobre el manejo en el sector. Forero hace énfasis en la crisis que se vive a raíz de la escasez de medicamentos y también por pacientes que no pueden acceder a sus tratamientos. Vamos ahora a la ciudad de Villavicencio. Hay alerta en la capital del Meta por un atentado contra una buseta de servicio público, al parecer por temas relacionados con extorsión. El hecho se registró cuando el vehículo estaba en un lugar de despacho, afortunadamente sin pasajeros. Taren Álvarez. Al menos 6 disparos recibió una colectiva de servicio público en Villavicencio, en el sector de La Madrid, donde además aparecieron panfletos en el que señalan a conductores del transporte que si se niegan a pagar extorsiones, los ataques continuarán y podrían afectar su vida y la de los pasajeros. La situación fue confirmada por Víctor Moreno, representante del gremio del transporte en la ciudad, quien señaló que se trataría de delincuencia común. Un vehículo de transporte público colectivo pues recibe unos impactos con arma de fuego. Extraoficial podría pensarse que es delincuencia común, que está tratando de intimidar al sector. En horas de la tarde, las autoridades adelantarán un consejo de seguridad con voceros del gremio para tomar medidas que ayuden a garantizar su seguridad. Y Blue Radio confirmó que por alertas que le han dado al propio presidente Gustavo Petro por supuestos riesgos del río Cauca a comunidades aguas abajo de la central Hidroituango, a esta hora una comisión del gobierno nacional viaja al norte de Antioquia para revisar con EPM los planes de contingencia en esta temporada invernal. Héctor David Santamaría. Han sido varios los señalamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro en medio de las diferencias que ha tenido con el alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM, Federico Gutiérrez, no solo por filiales como Afinia y la operación en la costa Caribe, sino por la central Hidroituango, donde ha insistido que el riesgo sigue latente y deben construirse planes de mitigación del riesgo. Después de la presa de Hidroituango, baja todo el caudal del río al Bajo Cauca, una subregión de Antioquia, y esta como tal no está inundada por el afluente del río Cauca, está inundada por los afluentes contiguos que caen al río Cauca, y ya nosotros también hemos venido haciendo la atención. No hay ningún riesgo en este momento por el río Cauca. Ya Empresas Públicas de Medellín emitió un comunicado diciendo que no hay riesgo en este momento, e igualmente nosotros tenemos todos los técnicos allá en sitio. A raíz de las fuertes lluvias que han generado el aumento del caudal del río Cauca, donde EPM y el propio DAGRAN han dado un parte de tranquilidad, según ha expresado el director de esta entidad, Carlos Ríos, a Blue Radio. Pero eso no ha generado tranquilidad en el gobierno nacional, por lo que a esta hora una comisión encabezada por el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Irene Vélez, y también el gerente de EPM, John Maya Salazar, visitan la central en el norte de Antioquia para revisar los planes de contingencia. La noticia internacional. 12:18 del mediodía, 7:18 de la noche en Ciudad del Vaticano, donde el mundo católico se despide a esta hora del Papa Francisco. Las exequias públicas del Sumo Pontífice comenzarán mañana con el traslado de su féretro a la Basílica de San Pedro. La capilla ardiente estará abierta durante 3 días hasta el sábado, cuando se celebrarán los funerales y el sepelio del Santo Padre. En este momento, el Papa Francisco está siendo velado en la capilla de la Casa Santa Marta, cumpliendo su expreso deseo de simplificar los rituales funerarios papales. Numerosos jefes de Estado y de Gobierno ya han confirmado su presencia en Roma para el funeral, que se celebrará el sábado a las 3 de la mañana, hora colombianos. Entre ellos se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente argentino, Javier Milei, el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Arabia, y es que a esta hora el Al-Nassr, con John Hader Durán en campo, juega por la fecha número 29 de la Liga Profesional Saudí. El partido está en el minuto 52 y el Al-Nassr empata 1-1 contra el Dam, que es local. El gol de los locales lo anotó Ramzi Solana al minuto 18 de juego, y el empate lo anotó Aymeric Laporte al 25 del partido. El Al-Nassr hoy no cuenta con sus dos principales estrellas, Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, pues su entrenador, el italiano Stefano Pioli, decidió darles descanso de miras al partido este próximo sábado, donde jugarán los cuartos de final de la Champions Asiática. Es por esto que John Hader Durán ha comandado el ataque, y por ahora el colombiano registra solo un remate que fue desviado. Boombox.